Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática a la que se puede acceder en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Editorial. Como en muchos otros, el parágrafo 153 pareciera ser la llave que accede al secreto de la exacta prescripción. Los síntomas, dice, más notables, singulares, extraordinarios y peculiares. Analizar el verdadero significado de estas 4 palabras es el objeto de esta conversación. Porque estos son principalmente los que deben corresponder con los muy semejantes en la lista del medicamento elegido, continúa el mismo parágrafo. Históricamente, hasta la aparición de los repertorios, primero el de Bonninghausen y principalmente el de Kent, debió constituir un alarde de erudición tener en mente todos los síntomas característicos de la materia médica, para llegar por esta vía a la prescripción exacta. En nuestra escuela, todos estamos de acuerdo que para lograr ello, el repertorio de Kent, el repertorio de Bartel, los repertorios computarizados son requisitos indispensables. Vale recordar que en el prólogo del primero, Kent nos da instrucciones bien precisas para su uso. En ellas nos aconseja que después de haber efectuado la repertorización, los medicamentos que surjan de la misma deben ser confrontados con la materia médica pura, para corroborar a cuál de ellos más se parece nuestro paciente. Es el mismo pensamiento de Hahnemann, cuando dice en su parágrafo 3, si sabe adaptar también de manera conveniente el medicamento más apropiado según su modo de obrar al caso que se le presente, como una de las premisas fundamentales del verdadero médico. Y está bien claro que el parecido de Kent al modo de obrar de Hahnemann radica en el genio del medicamento, que se debe ser homeopáticamente similar al genio o actitud psicobiológica del paciente. Ahora bien, ¿en qué radica el parecido entre el paciente y su remedio? Más concretamente, ¿qué es eso del genio del medicamento no por tantas veces repetido o aún no bien comprendido? El genio es el modo de ser, el modo de vivir. Es la actitud psicobiológica que emana de un medicamento en cada instante. Es la reactividad vital del ser ideal que pervive en el medicamento ante las múltiples contingencias ambientales que constituyen el perimundo. Las circunstancias dentro de las cuales ese sujeto ideal nace, vive y muere. Hahnemann sale al paso de este tema en el parágrafo 5 del Organon. Es útil al médico los puntos más importantes de la historia de la enfermedad crónica, que lo ponen en aptitud de descubrir la causa fundamental, que generalmente es debida a un miasma crónico. Debe tenerse en consideración su carácter moral e intelectual, su ocupación, su modo de vivir, etc. En otras palabras, Hahnemann y Kent nos informan, y estamos plenamente de acuerdo, que los síntomas no tienen valor por sí mismos, sino un valor relativo en cuanto a ellos forman parte de una totalidad característica, evidente y particular. Como todo fenómeno vital, cada síntoma tiene un sentido, una intencionalidad y un fin.
Tiene un sentido como expresión, significado personal e inédito de una vivencia, modo de ser de un sujeto. Una intención que traduce un peculiar modo de actuar para el logro de un fin o solución singular de su conflicto existencial. Pero el síntoma, como expresión literaria o palabra escrita en el repertorio, no tiene más valor que una letra muerta mientras no importe la idea de una actitud, un modo especial de vivir y actuar. Es un grave error pretender que el síntoma o la suma algebraica de síntomas es condición suficiente e indispensable para una prescripción correcta. Kent ya lo afirmaba cuando en una situación similar le decía a un discípulo: usted ha registrado un conjunto grande de síntomas, es cierto, pero no tiene un caso. Del libro Materia Médica Comparada, primera edición, de Eugenio Candegave. La Universidad Candegave de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática, dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegave. Las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa, acorde a los principios de la homeopatía hahnemanniana, fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegave.org. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, hoy contamos con la visita de uno de los profesores de la universidad, el doctor Gustavo Cataldi. El doctor Gustavo Cataldi es profesor titular de la Escuela Médica Homeopática Argentina, director actual de la Escuela Homeopática Argentina y director de la patogenesia que se realizó el año pasado en dicha escuela, la escuela de Tomás Pablo Pasquero. Y bueno, ¿qué se va a ser el tema de esta emisión? Las patogenesias. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Marcelo, bueno, muchas gracias por la invitación. Hola Betty. Gustavo, el motivo principal de esta emisión es primero felicitarte por esta patogenesia fantástica que hizo la Escuela Pasquero el año pasado, y por otra parte de establecer cuáles son las diferencias entre las diferentes patogenesias que se hacen en el mundo, porque lamentablemente la Liga Médica Homeopática Internacional no ha formado no tiene un consenso para generar un protocolo en donde las patogenesias que se hacen en el mundo todas tengan el mismo valor científico, ¿no? Estamos acostumbrados a por ahí leer patogenesias que se han hecho en un solo experimentador, o patogenesias muy cortas, de poco tiempo de evolución, y a veces eso genera dudas y también polémica. Entonces, me gustaría primero, si nos podrías ilustrar un poco cómo fue la idea, de quién fue la idea de hacer la patogenesia, por otra parte, de esta planta. Sí, la planta es la orquídea negra, la Coelogine pandurata. La idea surgió de España, curiosamente. Una médica muy querida, la doctora Ana Juana Andrés, de Barcelona, nos sugirió, dado que había allí en Barcelona una persona que cultiva orquídeas, y precisamente esta orquídea, lo cual no es frecuente. En realidad la orquídea negra no es una flor que pueda ser cultivada
fácilmente, y esta mujer, la señora Ramona Mulinari, sí, aprovechamos a saludarla, a Ramona. Saludamos a Ramona y le agradecemos, porque además ella fue la patrocinadora, claro, de esta patogenesia, así que desde ya siempre, bueno, ella lo sabe porque hemos hablado personalmente con ella, le hemos agradecido infinitamente su colaboración. ¿Se va a editar un libro respecto de la patogenesia? Se va a editar un libro, sí. He estado con Ramona últimamente y me dijo que allá en España se ha generado la idea incluso de traducirla al inglés, como para que tenga difusión en el mundo anglosajón, digamos, ¿no? De habla anglosajón. Volviendo al tema, es importante que nos cuentes cómo fue elaborada la patogenesia, cuáles fueron los criterios, pues sabemos que hay muchos criterios para hacer una patogenesia. La Liga tiene un departamento de patogenesias, la Liga Médica Homeopática Internacional. El actual titular de ese departamento es el doctor Mateus Marín, que realmente es un especialista en patogenesias, y de la Liga hay ciertos recaudos como para hacer y elaborar una buena patogenesia, pero como vos decías anteriormente, la Liga no tiene un poder de control sobre todos los provings o las patogenesias que se hacen y que se incluyen en los repertorios. Claro, ese es el problema, claro. Porque el tema sería que, bueno, si la Liga pudiera ejercer un control sobre aquellos remedios que no están bien experimentados, no se ha hecho una adecuada patogenesia, entonces esos remedios podrían no incluirse en muchos repertorios que los usan los homeópatas de todo el mundo, y se terminan a veces prescribiendo medicamentos con insuficiente experimentación. Claro, porque vemos cada vez más en los repertorios medicamentos de patogenesias nuevas, y si bien a veces uno tiene claro la fuente de esa patogenesia, una cosa son las patogenesias como han hecho en la escuela mexicana, que son excelentísimas, como las que encabezó el doctor Mateus Marín en Brasil. Hay otras patogenesias que no se sabe muy bien cómo, ni siquiera incluso a veces hay referencias de cómo están hechas las patogenesias, o a veces hay referencias curiosas, por ejemplo, de remedios que se han experimentado meditando alrededor de la sustancia, cosa que imagínate vos que, bueno, fuera de que no se sabe muy bien qué puede llegar, qué efecto puede llegar a producir en los meditadores, bueno, está muy alejado de lo que preconizó Hahnemann como una adecuada patogenesia, y esa preconización de Hahnemann ya está en su esencia en el órgano, ¿no? Claro, porque tenemos que recordar que Hahnemann fue bastante preciso en su tiempo en cómo desarrolló una patogenesia, y sobre todo es muy interesante leer cuáles son las características, según él, que tiene que tener el experimentador y las cualidades que tiene que tener un experimentador para hacer una patogenesia. Sin embargo, bueno, también es real que independientemente de la apreciación del que dirige una patogenesia, no podemos negar que algunas de esas patogenesias no bien entendidas han aportado una información relevante. Sí. Sin embargo, debería haber un protocolo internacional que se siguiera para ser, digamos así, aprobada una patogenesia para ser incorporada a los repertorios. Exacto. Que eso es lo verdaderamente importante. Claro, el tema me parece a mí que la Liga debería hacer una aprobación científica como para después para que después se puedan incorporar los remedios a los repertorios. O sea, si una patogenesia está bien realizada, entonces se podrían llegar a incorporar a un repertorio. Entonces ese sería un filtro que sería bueno como para mantener, digamos, una seriedad en la incorporación de remedios a los repertorios. Bueno, ¿y cómo fue esta patogenesia? Que fue muy difícil, que yo sé que vos la llevaste a cabo con mucha preparación.
que hubo una selección de experimentadores importante. Y mucha gente que colaboró conmigo, dado que una patogenesia no es la elaboración de una sola persona. ¿Quiénes colaboraron, Gustavo? Bueno, por un lado, el gran reconocimiento a todos los experimentadores, ¿no? Hubo 15 experimentadores que, estuvieron atentos a recabar todos los datos que luego podemos llegar a mencionar, cómo se recabaron, de cómo experimentaron ellos mismos la sustancia. Pero bueno, sin los experimentadores obviamente no se logra y nada. Sin el tiempo y algún padecimiento que pueden haber tenido en algunos casos. Después, por otro lado, los directores de grupo, nosotros tuvimos justamente a Betty como una de las directoras de grupo, el doctor Vicente Cicioni, el doctor Héctor de la Santina, la doctora Florencia Schrager y el doctor Pedro Wolf. Todos ellos controlaban tenían cada uno una X número de experimentadores que a los cuales controlaban y ayudaban en recabar la sintomatología. La patogenesia fue hecha con el doble ciego, ¿verdad? O sea, el único que sabía quién... Sí, yo en su momento con los directores de grupo nos encargamos de ver cuál era la mejor manera de hacer la patogenesia, porque hay, como vos dijiste, varios metodologías serias que no son unívocos, sino que, por ejemplo, consultamos el protocolo de la Asociación Médica Brasileña, Claro. El de la Asociación Médica Homeopática Argentina, las patogenesias mexicanas, y también el libro de Jeremy Sher, que es un homeópata muy serio, y cuyo libro The Dynamics and Methodology of Homeopathic Provings nos ayudó bastante, porque de ahí surgió el modelo posible para hacer nuestra patogenesia. Uh-huh. Y sí, ahí de todos modos nosotros modificamos esa metodología de Sher y queríamos ver, porque era la primera patogenesia que nosotros hacíamos en nuestra escuela, ver qué pasaba. Y realmente fue sorprendente lo que pasó, porque realmente se recabaron muchísimos síntomas y síntomas sorprendentes. Hubo prueba de doble ciego con 2 experimentadores. Uno tomó placebo durante toda el proving, en la patogenesia, y el otro en un comienzo tomó placebo y luego tomó sustancia dinamizada, o sea, se hizo el control con él mismo. Exactamente. Interesante, eso no lo había escuchado nunca. No, sí, en algún momento lo leí en la patogenesia brasileña, me pareció interesante y lo apliqué. Bueno. ¿Y la dinamización? ¿Cómo? La dinamización se hizo con se dio un par de días, los primeros 2 días, la 30 centesimal hahnemanniana, y a los 15 días se repetía si no había síntomas en vigencia, y luego una segunda tanda con los mismos experimentadores con la 200 CH. ¿Quién la preparó? Se preparó en laboratorios de España y de Suiza. Y Betty, contanos un poco tu experiencia, primero como directora de grupo. Vos no sabías cuál era el medicamento y tenías contacto con cuántos de los experimentadores, ¿a cuántos dirigías? Efectivamente, nosotros como directores de grupo no sabíamos qué medicamento era. Yo tenía 5 experimentadores a cargo y realmente creo que fue una experiencia muy linda, muy interesante, porque ver y vivir sobre todo
la aparición de los síntomas y cómo actúa el medicamento y cómo el experimentador cuenta, refiere, y además de lo subjetivo, lo objetivo, es decir, lo que uno podía ver objetivamente en el experimentador, fue algo muy, muy movilizante, porque yo, por supuesto, era la primera vez que pertenecía a un grupo de trabajo así para hacer una patogenesia, y creo que es una experiencia que muchos homeópatas, ya sea como supervisores de grupo, como experimentadores, deberían vivirla, porque realmente creo que es vivir la homeopatía, ¿no? Sí, hay muchos homeópatas que le tienen miedo a la experimentación. No se atreven a hacer la patogenesia. ¿Cómo viviste vos respecto de este grupo que estaba a tu cargo? ¿Cómo vivieron ellos la experiencia de la patogenesia? Ellos en realidad, si bien sobre todo una experimentadora realmente sufrió algunos síntomas muy molestos, bastante molestos, sin embargo, al finalizar el tiempo de experimentación, se sintieron muy contentos y realmente satisfechos. Pudieron ellos mismos decir que, bueno, esto que yo comentaba antes, ¿no? Vivir en carne propia lo que es una experimentación y la acción del medicamento y demás, ellos realmente se quedaron admirados y contentos al mismo tiempo, ¿no? Si bien tuvieron estos síntomas, algunos más, otros menos molestos, pero bueno, fue positivo el saldo, digamos. Sí, como dijo Betty, si uno duda de la homeopatía, se saca las dudas en una patogenesia. Porque ahí uno puede comprobar el efecto medicamentoso y ver síntomas que se repiten en uno, en otro experimentador, repetidos, casi exactamente el mismo síntoma o síntomas muy similares, y también síntomas, bueno, que realmente sorprenden. Sí, yo recuerdo participando en las conversaciones con vos, que me contabas ahí promediando la patogenesia, de los datos, porque ustedes se reunían todas las semanas para ver cuáles eran los datos que habían surgido. Vos me decías algo muy interesante, que era aquello que de a poco iba surgiendo como una coherencia, como una relación entre los síntomas que le empezaba a dar un color a la patogenesia, ¿no? Por otro lado, yo era el único que conocía la sustancia, y cuando los directores de grupo venían a comentar los síntomas, realmente a veces me mordía la lengua como para no hablar, porque, como dije, algunos síntomas son sorprendentes, sorprenden y hasta choquean, digamos, porque en la experimentación surge lo que vos hablaste antes. Antes yo te escuché la editorial que mencionaste del libro de Eugenio. Surge lo que es algo así como un genio del remedio, o sea, algo que está incluso más allá de una comprensión intelectual. Claro. Sí, sí, y que está dado en esa relación de los síntomas, ¿no? Porque los síntomas son como las notas, ¿no? de una melodía, ¿no? Tienen una relación que las hace que todas esas notas, de todas esas notas nosotros podamos escuchar una música y reconocerla, ¿no? Sí. ¿Y qué síntomas nos podrías dar, Betty, así brevemente una semblanza, porque el trabajo es muy extenso de Cologine? Bueno, en principio una de las cosas que más les llamó la atención a los mismos experimentadores era una gran frialdad, ¿no? La sensación de frío, de friolosidad, fue una cosa muy intensa, muy marcada, surgida en muchos experimentadores, la mayoría, te diría, de los que participaron.
y con la modalidad o la característica que no mejoraba a pesar de abrigarse, a pesar de estar cerca de una estufa. Ese era un rasgo muy marcado. Y el otro rasgo muy marcado es el tema en relación con el agua, ¿no? Hay mucha temática con el agua, ya sea en la parte de los sueños, donde está presente de un modo u otro siempre el agua, y también la acuosidad en cuanto a por ejemplo, las mucosas, una gran secreción acuosa, las lágrimas, el lagrimeo abundante, sin darse cuenta que caen las lágrimas, el vértigo fue otro síntoma muy marcado, muy importante, que fue bastante molesto, porque imagínate que soportar una sensación de vértigo con todos los síntomas vagales que lo acompañan, náusea, sudoración, sensación de desmayo, bueno, son todos síntomas fuertes, y esos fueron muy marcados. Lo mismo que, por ejemplo, trastornos que tienen que ver, y que eso también le llamó mucho la atención, la defecación inadvertida o involuntaria. Digamos, son síntomas que surgen que, además de después vamos a hablar un poquito de la mentalidad, son síntomas físicos que, digamos, efectivamente son provocados por la sustancia, ¿no? Claro. Como ustedes saben, con el doctor Gustavo Cataldi hemos desarrollado hace un tiempo bastante importante una metodología de estudio de la materia médica que la hemos denominado grados crecientes de complejidad en el estudio de la materia médica. Y es un estudio que parte de lo simple a quizás lo más complejo, que es establecer una hipótesis anagógica que haga del estudio del medicamento una exégesis del estudio del medicamento, tratar de leer la hermenéutica del medicamento, es decir, lo que está en entre líneas en el remedio para comprender cada vez más su totalidad. Me decías, Gustavo, algo muy interesante, que era cómo en la medida, vos que tenías la información de todos, cómo en la medida que vos ibas leyendo, porque no sé si te diste cuenta que, sin darte cuenta, fuiste cumpliendo con los pasos, con los grados crecientes de complejidad, porque primero tenías los informes que te venían dando los directores de cada grupo, y empezaste a armar primero una pequeña imagen con determinados núcleos, y después recuerdo cuando presentaron la patogenesia en la Escuela Médica Homeopática Tomás Pablo Pasquero, que hubo toda una reunión de presentación, como sobre el final vos comenzaste junto con el grupo a ahondar más profundamente lo que había surgido en las analogías, el simbolismo, y tratando de establecer esa hipótesis anagógica que dice nuestro método, ¿no? Entonces me gustaría que entre los dos pudieran avanzar un poquito y llegar a la mentalidad. Claro. ¿No? Sí, no, pero además imagínate que escuchar lo siguiente, en una reunión, por ejemplo, viene un director de grupo comentando de un experimentador que tenía una sensación en la nariz como que un gusano estuviera allí, un vermes o un gusano en el orificio. Y después, a las 2 semanas, un director de grupo diferente, con un experimentador diferente, que viene a decir exactamente el mismo síntoma. Claro. Eso es una cosa vivencial fuerte, porque realmente, como digo, aquel que duda, ahí, digamos, ya no puede dudar de que la sustancia está actuando en algún plano que yo denomino, bueno, por mi forma de pensar, que tenemos una forma coincidente de pensar, en un plano metafísico. O sea, la sustancia vegetal, en este caso, la orquídea negra, de algún modo está afectando la naturaleza humana de uno u otro experimentador y produciendo un síntoma similar.
Esto a veces sensación de gusano en cualquier parte del cuerpo, uno lo lee en los repertorios o en la materia médica y dice, bueno, ¿qué habrá sucedido? ¿Quién habrá experimentado esto? ¿Qué será esto? Bueno, pues esto es realmente un síntoma que habla en profundidad de la sustancia y de una forma existencial por un lado, pero por otro lado existencial como manifestación de lo esencial. En cuanto a coelogina en particular, por ejemplo, hemos visto una profusión de sueños en donde había muchas temáticas, pero temáticas repetidas en diferentes experimentadores, en donde, por ejemplo, estaba la temática de la gente de diferente raza, oriental, negra. Lo negro se repitió en varios sueños. Es curioso, ¿no? La orquídea negra, que lo negro, por supuesto que después en nuestro análisis de grados crecientes de complejidad fuimos a averiguar sobre el negro y su simbología y qué tenía que ver con la dinámica esencial del remedio. Por un lado, parecería que en los sueños de Coelogine hay todo un vuelco de lo instintivo pasional importante, que no aparece en cambio en la vigilia, en el psiquismo, en los síntomas que produjeron los experimentadores. Hay muchos síntomas en la mentalidad, que después Betty quizás, si quiere y tiene ganas, lo puede agrupar de alguna manera, pero hay una temática en donde se evidencia una falla en cuanto al intelectual. Los experimentadores tuvieron gran inclinación a cometer errores, por ejemplo, errores de uno u otro tipo, y en diferentes experimentadores se vieron. Y es interesante esto porque pareciera que entonces en la vigilia hay como una falla en el intelecto que no puede dominar lo pasional que está en los sueños. Hay como una especie de disociación. Así debería, uno esperar algo de esto en algún paciente futuro que necesite coelogina. Una especie de disociación entre lo pasional que se vuelca en lo onírico y lo intelectual que se vuelca en la vigilia. Fíjate qué interesante que es que en realidad orquídea negra no es porque toda la orquídea es negra, sino la orquídea negra tiene, puede ser blanca, creo, o amarilla, y tiene en el amarillo verdoso sus pétalos con el labelo manchado de negro. Que hay un mito en el nacimiento de la orquídea negra. Eso me gustaría que lo hablara. Yo quería decir que en la misma orquídea está esta disociación, ¿no? El interior negro y el exterior con este color más claro, ¿no? Sí. Y parecería ser que es lo mismo que en los sueños. En los sueños los experimentadores han revelado, quizás lo más profundo de la orquídea, y en la vigilia han tenido toda esta problemática intelectual, ¿no? Sí. Que es como una analogía de lo que uno... No solo intelectual, pero vos fíjate qué interesante muy interesante lo que decís, no lo había pensado, pero es como para repensarlo. Y fíjate el mito del nacimiento de la orquídea negra. El mito es el siguiente, que ante una situación de erupción de un volcán, el ruido que produce el volcán estremece a la orquídea de tal modo que se acerca al volcán y por eso su labelo está manchado por las cenizas que vuelca el volcán. Y que mancha a la orquídea con estas máculas, ¿no? Que claro. Ahora me hace pensar si esa mácula no es un símil mancha, un símil pecado. Pero bueno, el tema de los ruidos seguramente ahora se va a referir Betty, porque vos fíjate que del mito del volcán tenemos el ruido que despierta esta curiosidad. Y fíjate vos ahora, Betty, ¿por qué no nos decís
con respecto a los ruidos, ¿qué pasó en la experimentación? En realidad, una de las características que despertó es una gran sensibilidad al ruido, ¿no? Eran pacientes que realmente tenían no solamente miedo el solo hecho de abrir y cerrar una puerta, el ruido de una puerta, sino que le producía una gran ansiedad cualquier tipo de ruido, una gran sensibilidad a los ruidos. Esto también lo podía poner muy irritable. Pero antes de olvidarme, quiero retomar un poquitito el tema de la disociación, porque en la vigilia, si bien hay un gran embotamiento, hay una lentitud de toda la actividad mental, cometen muchos errores, al mismo tiempo lo que surge es una prisa por hacer cosas, o sea, sí, que hay como una lentitud intelectual, pero hay una ansiedad, un apuro, una prisa por las tareas de tipo manual, donde, digamos, no está comprometida la actividad mental. Entonces acá también hay podríamos leerlo desde como una disociación, ¿no? Una persona que está, por un lado, tan embotada, que comete tantos errores, y al mismo tiempo la prisa, el apuro, la necesidad de trabajar, de cocinar, de tejer, de siempre hacer cosas. Y estos errores que comete, y estos errores, y este embotamiento, lo lleva a tener... nosotros es una rúbrica nueva, un discurso caótico, de tal manera que la misma experimentadora se retrae porque encuentra con que no sabe encontrar la palabra, no entiende lo que le pasa, y entonces eso la lleva, por ejemplo, a retraerse, a no querer participar de reuniones sociales, a ser muy tímida, muy apocada, cosa que no lo era. Entonces uno desde allí también puede ver este cambio importante, ¿no? Cuando vos conocés a la persona previa a la toma de la medicación, que era de una manera, y cómo cambia totalmente con la toma del medicamento. Es extraordinario observarlo, como decía Gustavo, ¿no? Tener digamos así, la experiencia, porque en última instancia lo que Hahnemann llama fuerza vital es o energía vital, es una quinta energía, no es ni la energía débil, ni la fuerte nucleares, ni la electromagnética, nada gravitatoria, es decir, es una quinta energía, y más que una energía, podríamos hablar que esa energía podría tener un nombre que podríamos darle como es información. Así como Jung lo describió con su propia nomenclatura, lo mismo hizo Teilhard de Chardin, lo mismo hacen los físicos cuánticos en la actualidad. Lo que es claro es que más allá de esas cuatro energías fundamentales hay otra cualidad de la realidad, que es esta información, y como toda información está desplegada en el universo. Entonces lo maravilloso son esas palabras, ¿no? Que decía, creo que Kent, no se ha interrogado todavía la naturaleza, ¿no? Y interrogar a la naturaleza es lo que a mí por lo menos me llama más la atención, es cómo esa sustancia, que en este caso es una planta, es capaz de desarrollar en el hombre, ¿no? Una sintomatología coherente con la planta, y coherente analógicamente con muchísimas cosas. Por ejemplo, a mí se me ocurría, ¿no? Claro, tan disociada está la orquídea negra que en la cultura popular a nadie se le ocurriría que una orquídea puede ser negra, salvo alguien que ha estudiado las orquídeas. En la cultura, en el popular, la orquídea siempre tiene colores claros, colores agradables, llamativos, pero no se nos ocurriría que en la naturaleza está la orquídea negra, ¿no? Y acá también hay una disociación. Claro. Si bien cultivada en áreas, puedes, digamos, desarrollar en otros lados, pero bueno, naturalmente la orquídea negra crece más bien en países de Asia o la India, Indonesia, Java, esos países donde, digamos, naturalmente se la puede encontrar. Ahora estoy pensando lo que recién dijiste, interrogar a la naturaleza. Vos sabés que el proyecto de la modernidad fue, digamos, dominar a la naturaleza, claro,
y no interrogarla. Entonces, el proyecto de la modernidad para investigar por ejemplo, la orquídea negra sería deshacerla, pesarla, medirla, medir sus componentes químicos, analizarla, degradarla hasta, destruirla. Sería la visión de Bacon, ¿no? Eso es dominar. Bacon decía torturar a la naturaleza hasta que nos diga sus verdades, exacto, ¿no? En cambio, vos fíjate que el método de la homeopatía, que es la experimentación, la patogénesis, interroga de otra manera, una manera muy sutil en donde lo que vos hablaste como fuerza o poder curativo que decía Hahnemann de las sustancias, o información como dijiste vos, esto es interrogado de otra manera, y de una manera casi hasta amorosa, digamos, en donde participan experimentadores que, con ciertos sacrificios personales, de todos modos, nos pueden ayudar a revelar un secreto, entre comillas. El secreto nunca se revela por completo, nunca vamos a llegar a la última, explicación, entre comillas, o la última comprensión de la orquídea negra, pero por lo menos nos asomamos a lo esencial de la sustancia, ¿no? Como en las cosas de la vida, ¿no? Si hubiera una última explicación, lo siguiente sería la muerte, sí, ¿no? ¿Qué más, Betty? ¿Qué otra cosa nos podés contar de tu experiencia? Una de las cosas a tener en cuenta, por ejemplo, en un paciente que uno pueda pensar en Coelogine, que es un paciente, además de tener esta gran sensibilidad a los ruidos y su dificultad intelectual, es un paciente con mucha ansiedad. Y la ansiedad de Coelogine está puesta sobre todo en el futuro, pero con una modalidad que me parece que esto es lo distintivo, ¿no? En el futuro está lleno de preocupaciones y, como dice, está muy angustiada porque no hay más que infortunio en el futuro para Coelogine, ¿no? Y esto es una expresión que prácticamente ha sido tal cual descrita por la experimentadora, ¿no? Muy preocupada por el futuro porque creo que no va a haber más que mala suerte, más que infortunio, ¿no? Y como contrapartida, perdóname Betty, sí, en los sueños aparece el pasado y lo histórico. El pasado personal del experimentador que sueña que se repitió en varios experimentos, que sueña con antiguos amores, antiguos afectos, o cuando estudiaba, o cuando iba a la universidad o al colegio, o eventos de un pasado personal, o eventos históricos, del pasado histórico, como situarse en lugares, en el sueño, situarse en lugares del medioevo, por ejemplo, o con perros prehistóricos, cosas que llaman la atención, como que hay, como también decía Jung, ya que lo mencionaste, como una especie de arquetipo en donde en el arquetipos con un inconsciente colectivo que se expresa a través de lo onírico en estos experimentadores, ¿no? Sí, y en los sueños también se repite el tema del agua, porque muchos experimentadores soñaron o que estaban cerca de un río o en un lugar de recreo, pero donde se escuchaba y sabían que había agua aunque no la podían ver, o lugares con lluvia donde se tenían que proteger de la lluvia. O lugares pantanosos, que justamente es donde crece la orquídea negra. O en un hueco, creo que un experimentador también tuvo, me parece, en una caverna. En una caverna dentro de un tronco de un árbol. Claro. Porque comprendemos que lo hueco está en el nombre de Coelogine, que viene de coelos, del griego coelos, que quiere decir hueco, cavidad, hendidura. Claro, y de ahí estaba la semejanza con lo de caverna. Aparte, Coelogine
¿Dónde crece la planta? ¿Es como la mayoría de las orquídeas que crece lejos del suelo La planta en general crece sobre unos tarritos que tienen que tener un buen drenaje, porque si bien la planta necesita agua, no necesita agua por el riego común, lo que necesita es como una aspersión por encima del agua, pero necesita a su vez un buen drenaje, ¿no? Entonces, ni el exceso de agua le hace bien, ni el exceso de luz le hace bien. Es un poco, digamos, en ese sentido de mucho cuidado, ¿no? Para un buen crecimiento. ¿Qué sinopsis podríamos hacer así brevemente de Coelogine? A ver, sí, la sinopsis es un poquito la que habíamos hablado antes. Hay toda una situación, por un lado en lo intelectual del remedio, del Coelogine, por otro lado hay varios síntomas de la afectividad, por ejemplo el abandono que apareció francamente, pero además el abandono con una sensación particular de aislamiento, o sea, como que por un lado se siente abandonado, pero por otro lado el experimentador también tenía la propensión a aislarse, de modo tal que es como aquellos abandónicos que abandonan, ¿no? Es como ese abandono de Natrum Carbonicum, en donde él mismo pone la división entre él y los demás, pero después se siente abandonado, o el abandono de Sepia, que es primero abandona a él. Después está todo el tema de los errores, como ya he dicho, que incluso hasta, claro, del intelecto, que hasta puede llegar a producir, digamos, un comportamiento caótico y confuso. Después está el tema de la admonición también, ¿no? Esto también ha sido llamativo porque forma parte de la sensibilidad, así como tiene la sensibilidad, como se dijo, al ruido, también es muy sensible a las admoniciones, a los reproches, hay llanto por admonición, y después está también el otro aspecto, el colérico, ¿no? Porque hubo algunos experimentadores que realmente se sintieron con esta cólera, con estas ganas, inclusive uno como de darle un bife, un cachetazo a alguien yendo por la calle, inclusive en sus sueños como que había matado a alguien. O sea que hay un aspecto de cólera también en el medicamento. Y bueno, inclusive sus errores lo ponen de mal humor, lo ponen colérico, lo ponen irritable. Tomar conciencia que se equivoca, al mismo tiempo lo pone muy colérico, muy irritable, ¿no? Y están las dos cosas. Por un lado, la aversión a la compañía. El experimentador particularmente hubo un par de experimentadores que se retiraban de lo social, y por otro lado la contracara, el sociable, el deseo de compañía, pueden estar las dos cosas presentes. Bueno, los síntomas locales que ya se refirió, los generales importantes, ¿no? Como la sensibilidad al frío. Sí, la acuosidad, y después hay mucho también con el adormecimiento, ¿no? Por ejemplo, el frío acompañado del adormecimiento. Que esto, bueno, desde, digamos, si uno lo piensa un poquitito desde la planta, una planta que no tolera temperaturas extremas, que no tolera mucha luz, que tiene que estar bastante cuidada, bueno, la persona tampoco tolera mucho el frío, se le adormece la parte, tiene dolores, tiene bastante síntomas con los dolores con la modalidad de punzantes, ¿no? Como astillas, como algo que le pincha. Y también lo que quiero decir son las ilusiones visuales. Es un medicamento que yo creo que no podemos dejar de pensar en un Coelogine que no tenga, por un lado, los sueños, porque una persona que dice que no tiene sueños o que no los puede describir o que no los recuerda, Coelogine es imposible, porque todos los experimentadores, el gran capítulo que han tenido es el de los sueños. Sí, sí. Y también las ilusiones que tienen que ver con visiones de colores,
con ráfagas de luces, de colores en los campos visuales, de cosas que se mueven en el campo visual, y que tiene que ver con esta cosa del movimiento que está tan afectado en Coelogine, que tiene que ver con el vértigo, con las cosas que se mueven, con las cosas que se le dan vuelta, los objetos que giran. Es decir, creo que estos son los puntos más importantes, ¿no? Y con respecto a los sueños. Sí, hay un sueño muy interesante de un experimentador que no dio muchos síntomas, pero dio... ese sí dio síntomas. Pero bueno, sorprendente, ¿no? Sí. Porque soñar con una flor puede ser que cualquier experimentador o cualquier persona sueñe con flores, pero soñar con una flor amarilla con pintitas negras que se parece, y digo las palabras del experimentador, a una orquídea negra, eso fue realmente una perla dentro de la experiencia. Ahora imagínate, ¿no? Cuando vino el director de grupo y me comentó ese sueño. Claro, que no sabía. Que no sabía que la experimentación... Y el experimentador, por otra parte, no era un médico. No era médico, es experimentador, y nadie sabía fuera... Bueno, por supuesto sí, la doctora Ana Juan en España lo sabía, y la patrocinante de la experimentadora, pero bueno, en la Argentina solamente yo sabía de la experimentación con orquídea negra, y bueno, cuando apareció ese sueño, entonces era un poco lo que te había dicho al principio. La vivencia de una patogenesia, yo creo que es muchas veces, puede llegar a ser decisivo. Yo ya, por supuesto, uno en el consultorio tiene respuestas terapéuticas que lo hace que uno no dude de la homeopatía y siga enamorado de la misma. Pero cuando hace una patogenesia y aparecen estas cosas, bueno, ya esto es decisivo, ¿no? Sí, aparte, uno tiene que tener una clara conciencia que desde el punto de vista homeopático, tanto en una experimentación como en los tratamientos, nosotros estamos actuando a nivel subcuántico. Por eso cuando se dice la homeopatía tiene que ver con la cuántica, sí, la cuántica puede explicar determinados mecanismos de la homeopatía, pero la homeopatía en sí es subcuántica. Y esto recuerdo que en el Congreso de Berlín del 2005, donde tuve una larga conversación de horas, tuve esa suerte de poder tenerla con Hans-Peter Dürr, que es un cuántico alemán, un físico de los más notables de nuestro siglo, discípulo de Heisenberg, es un hombre que tiene un conocimiento muy vasto. Justamente el motivo por el cual duró tanto tiempo la conversación fue porque yo le dije esto que a mí me parecía, y me acuerdo que se lo dije hasta mirando para abajo, porque frente a semejante figura pensé que él me podía llegar a dar una contestación negativa, pero a él le interesó tanto el tema que por eso estuvimos, recuerdo, con el recordado Hugo Carrari, con Odalis Céspedes, hablando un largo tiempo, horas con este hombre, y donde él decía, ¿no? Hay hechos que no tienen explicación, porque son subcuánticos, están más allá de la cuántica, o sea, ni la cuántica puede dar la explicación. Y lo real que las patogenesias nos revelan esa información que está en ese universo implicado, del cual cada uno tiene una parte, y eso es capaz de revelar esta maravilla como para que este experimentador sueñe en ese lugar, digamos así, de transición como son los sueños, tenga la vivencia de ver la misma planta de la cual se estaba haciendo la experimentación, ¿no? Eso es... y evidencia una vez más el genio hahnemanniano, ¿no? Porque, bueno, si bien había habido alguna atisbo de experimentación, pero bueno, fue Hahnemann antes que Hahnemann, pero bueno, fue Hahnemann quien ideó la metodología, y que, bueno, impuso una modalidad de, como vos dijiste, interrogar a la naturaleza diferente, y que va, me parece, mucho más allá de lo que él inicialmente previó. Claro, él fue uno de los mayores exponentes en el mundo de la ciencia de la época de la Ilustración, que fue justamente la opuesta al modernismo, ¿no es cierto?
Otra cosa interesante, cuando estamos finalizando ya el programa, es que una vez finalizada la experiencia, ustedes se encontraron con que en Alemania se había hecho una patogenesia. Sí, que no sabemos exactamente cómo se hizo, porque, como te dije, solo un informe. Había un informe de los síntomas recabados, pero que en muchos síntomas había coincidencias en sueños y también, por ejemplo, los de las parejas afectivas, claro, de antiguas, había referencias en la patogenesia alemana, y en otros síntomas, tanto en vigilia como en sueño, o generales también, había ahí, como la frilosidad, había varias coincidencias. La diferencia fue que aparentemente la patogenesia alemana se realizó con la raíz y nosotros lo hicimos con la flor. Y eso es un capítulo aparte, ¿no? Claro, a ver cómo, claro, qué diferencia, porque habría que hacer un estudio mucho más detallado, a ver qué podría... qué nos daría una y qué nos daría la otra, ¿no? Pero bueno, Betty, ¿querés agregar algo más? Tuvimos un programa muy lindo, muy interesante. Sí, en la experimentación que se hizo en Alemania, en grandes rasgos, de todas maneras se mantuvieron las características principales, porque había también toda una temática con los ruidos, había mucho de trastorno intelectual, de errores que se cometieron. Había inclusive alguien que daba esta sensación como de gusano en la nariz. También hubo, claro, en los experimentadores alemanes, también el tema de los sueños, que ellos también tuvieron una profusión de sueños. Así que, yo creo que la esencia, digamos, de la planta de coelogine y de la orquídea negra está bien expresada, ya sea que nosotros hayamos tomado la flor o ellos la raíz, pero de todas maneras hay mucha coincidencia. Claro, yo creo que cuando salga la publicación de la patogenesia y se la pueda estudiar en esto tan vasto que son la cantidad de síntomas, podemos leer más eso que relaciona entre los síntomas para encontrar el genio de coelogine, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Gustavo, te agradecemos el paso por la radio, no será el último seguramente. Bueno, te agradezco a vos, Betty, muchas gracias por la compañía y gracias, y bueno, aprovecho para felicitarte por este tour de force que estás haciendo, este esfuerzo de difusión a través de este medio, y que me parece invalorable porque, digamos, que acerca la homeopatía, que además vos abrevaste de pasquero, a digamos, a un público lejano y muchas veces desconocido. Así que muchas gracias, y gracias, Betty. Gracias, Gustavo, gracias, Betty. Gracias, y bueno, ha sido, creo que, una muy buena manera de mostrar lo que nosotros hacemos también en la escuela. Saludos a todos los que nos escuchan de diferentes partes del mundo. Ya en otra emisión hablaremos de algunos de ellos y algunos emails que nos han llegado. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Los seminarios que ofrece la Universidad Candegave de Homeopatía constituyen una oportunidad invalorable de actualización y de educación continuada en homeopatía. Los mismos, íntegramente desarrollados por prestigiosos homeópatas, versan sobre una gran variedad de temas de interés central para el médico homeópata, apelando a la más moderna tecnología disponible en Internet y accesibles en formato televisivo y calidad DVD. Usted podrá comenzar así la construcción de su propia biblioteca de homeopatía. Adquiéralos en www.universidadcandegave.org. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.